la clase y todos tan contentos. No lo sé. A ver, yo intentaba hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, como veis, sí que ha cumplido esto de, bueno, aunque no lo tengas muy claro lo del trabajo, ya aprenderás. Tú di que sí y luego ya buscaremos cómo solucionarlo. Que esto a veces nos cuesta un poco, pero oye, pues hay que hacerlo. Durante estos últimos años, Luis seguía formándose, pero todavía no conseguía ese puesto de trabajo en un colegio, que era lo que realmente quería. Las oposiciones estaban bastante paradas, trabajar en un colegio concertado también era muy complicado y uno de los requisitos más importantes era el idioma. Y la verdad que Luis lo del inglés no lo llevaba muy bien. Así que decidió marcharse a Londres, que ahí fue donde se cruzaron nuestros caminos hasta hoy. A Luis le surgió la oportunidad de trabajar dando clases privadas de natación y, como os decía antes, aunque no tuviese mucha idea del inglés, dijo que sí y allí que se fue. Pues sí, y allí que me fui, y la verdad que fue una experiencia maravillosa poder estar en una ciudad como Londres. Y bueno, la experiencia dando clases de natación pues también me gustó. Estábamos repartidos por un montón de hoteles en Londres, que eran cuando damos las clases en los hoteles eran clases privadas de 1 a 1 o máximo 2 alumnos, siempre en el agua, digamos, siempre con el wetsuit, con el neopreno siempre puesto. Y luego también dábamos clases en coles, en la clase de educación física, una vez a la semana daban natación y éramos nosotros los profes. Tenían piscina en los propios colegios, ¿no? Algunos tenían piscina, sí. Y la verdad que el comienzo fue complicado porque recuerdo cuando nos estaban formando en un hotel ahí en Londres, yo como, pues eso, has dicho tú, no es que dominara del todo bien el inglés y eso que me había ido de Erasmus, pero bueno, pues eso... La falta de práctica también. Pues sí, y recuerdo que nos estaban formando y estamos así como una mesa redonda y me sacaron a la pizarra, madre mía, me recuerdo a Katie, que era la que nos dirigía el training, explicándome todo y la verdad que yo un poco perdido, la verdad. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y al final en un idioma diferente, recién llegado, pues qué menos que te pase eso de encontrarte un poco perdido. Bueno, y la verdad que estuviste trabajando en esta empresa bastante tiempo, un año y pico, 2 años, ¿no? Sí, no, llegué a estar 2 años y ya te digo, fue algo que está muy bien porque de poder aprender inglés a la vez que estás trabajando algo relacionado con tu carrera, pues está de maravilla. Sí que es verdad que había cosas negativas, porque claro, al estar tantas horas en el agua, pues incluso la piel se te ponía muy mal. Los fines de semana llegaba a estar 7 horas dentro del agua, y eso pues muy bueno no es, la verdad. Yo siempre recuerdo que toda nuestra estancia en Londres la pasamos con un neopreno tendido. En el radiador o en el tendedor, pero siempre había un neopreno a nuestro alrededor. Siempre olía a cloro, madre mía. Sí. Siempre iba con una mochila, además, porque claro, siempre tenía que ir de un lado a otro muchas veces. Tenía varias piscinas que ir en el mismo día, entonces siempre iba con la mochila cargando. Sí, y eso nos acordamos todos que hemos visto esa mochila por ahí, por muchos sitios, incluso se ha perdido en algún momento y hemos ido ahí en el rescate de la mochila de Luis. Entre pinta y pinta, alguna vez ha pasado, sí. Exacto. Y cuando te empezaste a cansar un poco de estar a remojo, decidiste buscar trabajo en algún colegio de Londres. Pero aquí sí que el nivel de inglés ya era mucho más alto, el que pedían, lógicamente, para dar clases, y estaba complicado. Pero finalmente conseguiste un trabajo en un colegio de educación especial. Yo, la verdad que esa época, esos meses, los recuerdo bastante duros para los dos, porque, bueno, Luis no tenías mucha experiencia trabajando con niños con discapacidad intelectual y al principio te costó un poco, y a la vez yo estaba trabajando con niños con enfermedad mental. Así que, bueno, pues la verdad que nuestra situación en el trabajo nos agobiaba un poco. De hecho, llegó un momento en el que decidimos no hablar de trabajo en casa porque nuestras conversaciones eran un poco drama. Así que dijimos, bueno, vamos a desconectar y ya está. Pues sí, a ver, para mí no fue fácil, aunque me dio la oportunidad de ver cómo se trabaja en un colegio en Inglaterra. Allí tenían muchos medios, trabajábamos con los niños 1 a 1, había muchísimo personal, aunque al mismo tiempo seguía siendo un trabajo que requiere de mucha experiencia y formación, que yo en este campo no tenía. Claro, eso es.
Y ya por último, durante el último año en Londres más o menos, tuviste un trabajo súper curioso, el más curioso de todos, que era dar clases de inglés a través de videoconferencia a colegios en Uruguay, que suena, madre mía. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues es curioso, ¿no? Porque ahora que estamos con esta maldita pandemia que nos toca dar las clases online, pues ahora lo vemos bastante normal, pero pues eso fue hace 4 años, creo, pues para mí era como muy raro dar clases en una oficina para el otro lado del charco. Pues bueno, fue una experiencia, pues eso, también muy enriquecedora. Esto era una empresa que trabajaba para el British Council y dábamos clase a Uruguay, unos españoles y luego unos portugueses a Brasil. Y así tenían el combo perfecto de comunicación allí bilingüe, ¿no? sí, eso es. Nos contrataban a nosotros, obviamente, pues para dar inglés mejor que un inglés, pues no hay nada, ¿no? Pero para poder comunicarnos con el colegio allí, incluso con las familias y así, nos contrataban a hispanohablantes, sí. Qué curioso. Además, yo incluso me acuerdo que el horario era bastante raro, porque claro, por la diferencia horaria Sí. trabajabais casi hasta bastante tarde por la noche, me acuerdo. Sí, claro, tenías que adaptar. Fíjate, cuando ya a punto de irnos, estaban intentando abrir para dar clases en Japón. Y nos contaba la Mina, que era la coordinadora del proyecto, que tendríamos que trabajar por la noche. Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, pues nunca te puedes imaginar que vas a ser profe de noche. No sé, hay profesiones que lo encuentras más normal, ¿no? No sé, pues los relacionados con los sanitarios, ¿no? Pues un enfermero es muy normal que tenga que hacer turnos o no sé, otros trabajos, pero sin embargo de profe, ¿verdad? No se suele entender trabajar de noche, pero yo no lo llegué a hacer. Pero sí que sé que querían abrir para dar clases a Japón, sí. Desde luego sonaba todo muy, muy novedoso. Pero bueno, no todo va a ser hablar de trabajo. Cuéntanos alguna anécdota, que los dos no sabemos muchas, que te pasaron en esos años en Londres. Pues sí, a ver, pues hay bastantes. No sé, pues una de ellas es curioso porque siempre me tocaba moverme mucho por Londres, por lo que os decía de lo de la piscina, y el transporte en Londres es carísimo. Y entonces yo un día le dije a Alba, tengo la solución. Es carísimo y, por supuesto, no hablemos de las distancias, son Sí. súper largas y ir de una parte a otra pues te tiras Un rollo. un montón de rato. Un rollo. Entonces le dije, Alba, tengo la solución. Me voy a comprar una moto de segunda mano y de esa forma ahorramos. De esa forma me muevo en moto y no tengo que estar pagando continuamente el metro. Ideón. Digo, esto es un ideón. Y mira que yo le decía a Luis, con lo cómodo que es subirte al metro, ponerte los cascos o leer un libro y te Nada. olvidas. Y él, no, que yo me voy a comprar una moto porque esto va a ser la inversión de mi experiencia en Londres. Y encima, para colmo, era su inversión, porque para poder ir 2 personas en la moto sí. en Inglaterra tenías que sacarte un carnet especial que valía una pasta, Sí. y que no estaba dispuesto a hacer. Así que muchas veces Luis se compró la moto y cuando íbamos a los sitios o quedábamos con algún amigo después de trabajar, a la hora de volver, él volvía en moto y yo tenía que volver con el resto de los mortales en el metro. Así que era la cosa curiosa. Y eso era un rollo, sí. Pero bueno, para mi trabajo me venía muy bien. Total, que dije, ahorramos dinero. Y bueno, pues cuál fue mi sorpresa cuando al tercer día de ir en moto recibo 3 cartas a la vez de 3 multas, una de cada día. El problema fue que, bueno, yo había estado... Bueno, o sea, yo recibí las cartas, a los 6 días de estrenar la moto, ¿no? Y a los 6 días de estrenar la moto recibo 3 cartas. Y eran multas del lunes, del martes y del miércoles. Claro, yo estaba asustado porque yo sabía que había pasado por el mismo sitio el resto de días. Y efectivamente llegaron el resto de cartas. En resumen, me llegaron 6 multas con un valor total de 400 libras en los 6 primeros días de usar la moto. Así que, como veis, el cálculo de inversión y ahorro no salió por ningún No salió. lado. A ver, tengo que decir en mi defensa que a la larga creo que sí que lo recuperé, porque luego la vendí por el mismo precio que la compré y la utilicé un montón. Pero bueno, eso fue una cosa curiosa, la verdad. Sí, bueno, yo también me estoy acordando de otra en la que a los 15 días de usar la moto, Luis me llama y me dice, oye, que es que me ha dejado la moto También, tirada sí.
¿qué hago? Que ahora no hay ningún taller abierto, no sé qué le pasa a la moto. Digo, no te preocupes, que yo voy y algo hacemos. Y se nos ocurre la grandiosa idea de aparcar la moto en el primer sitio de turno e irnos a comprar gasolina. Sí. Compramos gasolina a 18 kilómetros de donde estaba aparcada la moto y nos montamos en un autobús, a lo que el autobusero nos dice, perdona, ¿lleváis gasolina? ¿No se puede subir al autobús con gasolina? Y nosotros, no se preocupe, es aceite para la moto. Y olía a gasolina. Olía a gasolina que, bueno, en fin. Y nada, volvimos al final nos montamos en el autobús, el señor autobusero nos dejó, llegamos donde estaba la moto y sorpresa. Otra multa por mal aparcamiento. En fin, que si conducís en esta ciudad, por favor, tened cuidado con las multas. Exacto. Además de esto, que no acaba aquí, echamos la gasolina en la moto y la moto seguía sin funcionar. Así que nos volvimos pues un par de horitas caminando hasta casa y con la moto a cuestas. O sea que la moto nos trajo muchas anécdotas, pero muchos dolores de cabeza también. No, desde luego. La verdad que sí. Y luego, pues así anécdotas, pues bueno, al final vivir con tanta gente es una gincana continua, porque claro, vivíamos pues eso, con 6-7 personas en una casa muy grande, una casa muy chula, con un salón muy grande, con jardín, que hacíamos barbacoa, muy bien, pero claro, al vivir tanta gente, los conflictos aparecen y bueno, incluso en el último periodo la dueña alquilaba 2 habitaciones por Airbnb y por lo tanto, cada 2, 3, 4 días la gente iba cambiando. Las personas que venían de Airbnb se pensaban que nosotros estábamos también de paso de turismo y claro, nos preguntaban, ¿qué tal? ¿Qué venís a visitar Londres? Claro, cuando les decíamos que vivíamos allí, se quedaban como, bueno, esta gente vive en un hotel, pero no era un hotel, era nuestra casa. Eso también, bueno, la vida allí es curiosa, sí. La verdad que las anécdotas de las casas compartidas fueron muy curiosas y no solo las nuestras, porque al final, pues todos nuestros amigos estaban en una situación similar. Igual, y acabas viviendo con un montón de gente, cada uno de una nacionalidad diferente. Bueno, pues imagínate, ¿no? Escuchas historias de todo tipo y era un poco caos. Pero divertido, porque imagínate, pues eso, ¿no? Coincidimos con mi amigo Ola, nigeriano, colombianos, italianos, franceses, brasileños... prácticamente de todo menos ingleses. Exacto. Bueno, una inglesa. Una inglesa, sí. Bueno, así que sí que es cierto que esto fue una experiencia muy chula, aunque también te acabas cansando y al final, después de 3 años de haber estado en Londres, que es una ciudad que, como siempre decimos, ¿no?, te aporta mucho, pero también te quita mucha energía, pues por lo que hablamos, el transporte, compartir casa y demás. Y ya, pues bueno, nos fuimos planteando que queríamos regresar y que nos volvíamos a España y más o menos fuimos un poco encaminándonos a eso, pensando en volver, en qué podíamos hacer antes de la vuelta, en ir buscando trabajo y así estábamos. Así es. En mayo de 2017 dejamos los trabajos que teníamos en Londres y estuvimos casi 2 meses viajando por el mundo, que fue una experiencia brutal como despedida de esta etapa. Y ese verano volvimos a España. Nuestro plan era buscar trabajo en Teruel o en Zaragoza e instalarnos donde uno de los dos encontrase trabajo primero. Yo encontré trabajo en Zaragoza bastante rápido, así que decidimos quedarnos aquí y alquilar un piso para los dos, que la verdad que nos hacía muchísima ilusión porque iba a ser nuestro primer piso solo para nosotros, sin compartir con tanta gente. Pero no todo fue tan sencillo, y es que a las pocas semanas a Luis le surgió la oportunidad de ir a trabajar a Barcelona y se tuvo que marchar. Pues sí, en principio iba para 6 semanas y terminé estando 7 meses. Y bueno, laboralmente estuvo muy bien, fue una experiencia muy chula, pero sí que es cierto que bueno, que no era lo más sencillo y además justo pues me pilló el 1 de octubre, que yo ya pensaba que era yo el gafe, porque después de estar en Inglaterra con el Brexit, volver a España y otra vez pillarme un movimiento así, pero bueno, al final me llamaron de un cole en Zaragoza, que también fue maravilloso, con unos compañeros que los quiero muchísimo, pero bueno, ahí estaba haciendo una sustitución y ya por fin este curso conseguí una plaza en un cole con un contrato indefinido y por fin, después de dar tantas vueltas y entradas y salidas, conseguí mi objetivo y siento que, bueno, al final, gracias al esfuerzo de, pues no sé, de marcharme fuera, de mejorar un poco en todos los sentidos, conseguí mi objetivo.
Así que esta es mi historia de vida. Como ya hemos hablado antes, para los futuros entrevistados nos encantaría que nos contaran la suya, que nos motivaran, que nos inspiraran, que nos hagan estar entretenidos en ese paseo.